Esta reunión está siendo grabada. Vale. Bueno, comenzamos. Ante todo, muchas gracias por compartir estas reflexiones esta tarde, esta oportunidad, y agradecer a todas las personas que han aceptado nuestra invitación. A Guillermo, a Karen, a Nadia, a nuestras compañeras de Galicia también, que han podido aceptar esta invitación, que es importante para nosotras como organización también plantear un posicionamiento al cual, como mujeres inmigrantes y de las cuales muchas veces hemos sido también víctimas de todo ese discurso de odio, de racismo, de ciberracismo y de todas las formas de discriminación en este país, también levantar y alzar nuestra voz y reflexionar acerca de cuál es el papel principal que tenemos, y porque incluimos en ello, y que tiene la sociedad frente a todos estos discursos que hieren y que nos hacen mucho daño. Yo, antes que todo, la jornada plantearía como una reflexión, y es que todas las situaciones del COVID ante todas las situaciones difíciles que hemos vivido en estos últimos años, hay un virus que ha crecido y que se ve muchísimo más en el entorno de todo el mundo, y que es el virus del odio. A pesar de que la COVID ha estado ahí, todo esto migratorios, frente a todos estos procesos en los cuales nosotras nos hemos encontrado, ¿vale? En un contexto también en que converge esos procesos migratorios globales, también es importante, además de reflexionar, presionar y plantear que esos discursos de odio y como formaciones políticas que defienden esos postulados xenófobos y racistas, resultan necesario también mirar cómo se han ido incrustando en nuestra sociedad, cómo los medios de comunicación, cómo las redes, cómo se ha ido haciendo tanto daño a los tejidos sociales, y cómo desde hombres y mujeres migrantes también empezar a trabajar en que se dé también esa deconstrucción del lenguaje, en que se aborde la migración desde una perspectiva crítica, efectivamente plural, pero constructiva, responsable y comprometida. Cuando iniciamos la propuesta para hacer esta jornada, le planteábamos con Emilia y con muchas de las compañeras, era plantear cómo nosotras podemos promover también, y cómo la sociedad puede promover una narrativa que sea coherente con la dignidad de todos. Porque además de combatir toda esa desinformación, los mensajes racistas, los mensajes xenófobos en los medios de comunicación, cómo los gobiernos tienen que implementar medidas, políticas públicas, tienen que implementar programas desde las escuelas para que precisamente todos estos discursos tienden a desaparecer del contexto de la sociedad. También es importante tener en cuenta de que el Comité de la ONU, responsable de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, está ratificado por 182 países y ha recomendado precisamente dentro de todo ello, lo escuchábamos ahora una vez que ha pasado en el mes de febrero, cuando hubo un incremento a nivel de toda Europa de unos comportamientos que ya se veían y se habían desnudado durante la época de la pandemia y durante la época de confinamiento y de todo, frente a la población migrante, obligaba a los gobiernos a que tenían que tomar partido en todo ello, que tenían que ejercer controles también hacia los medios de comunicación, que tenían que trabajar con planes y que debían establecer enfoques específicos para combatir el racismo y la discriminación,
que tenían que tener también una mayor vigilancia de los delitos de odio hacia esos mensajes públicos que nosotros miramos. Temas educativos en los coles, porque es necesario trabajar todo ello desde que los niños están pequeños, porque ahí se incrusta también muchísimos de todo lo que nosotros cuando se es adulto y los resultados que vemos cuando muchísimas personas adultas, ya es difícil desinformar, quitar ese lenguaje tan racista, tan desinformado, también una parte importante dentro de la sociedad. Estamos esta tarde aquí reflexionando sobre diferentes temáticas porque nos interesa abordar, si bien es cierto, el lenguaje racista, también nos interesa ver cómo la pandemia, cómo este mundo está globalizado y cómo nos ha llevado a que dependemos un 100% de las redes, dependemos del ordenador. La pandemia nos ha puesto frente a una pantalla, pero también toda una sociedad racista ha aprovechado la pantalla para transmitir un mensaje de odio que se ha incrustado en una sociedad. Igualmente también analizar cómo todos los partidos políticos de extrema derecha también el mismo mensaje que han hecho, lo acabamos de ver en estos días, en todo lo que ha pasado con la situación de Ceuta, de Marruecos, con todo lo que ha sucedido. O sea, cómo se utiliza el lenguaje, cómo se utiliza la migración para poder proyectarla como si fuera el mal del mundo y no la riendo. Entonces yo aquí las personas con las cuales vamos a compartir todo esta hora y a la cual también invitamos a las personas que asisten para que se abra esa mesa de diálogo, porque lo que nos interesa también es cómo compartimos y cómo reflexionamos. Entonces sean todos bienvenidos y bienvenidas y estamos muy contentos de contar con todos y con todas. Y bueno, damos la apertura a Karen, que es nuestra compañera Peñas. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Muchísimas gracias por la invitación, Lucy, y a la organización Por Ti Mujer. Muchas gracias por facilitar este espacio de reflexión, de encuentro, de sabiduría, de experiencias, ¿no? Y de escucha activa, que eso es lo importante, ¿no? Que se nos escuche y pues visibilizar este problema, que no es un problema de ahora, es un problema pues histórico, ¿no? De nuestras sociedades, y lo único que, bueno, que podemos nombrarlo, ¿no? Que eso es lo importante, que en estos tiempos podemos nombrarlo, podemos debatir y podemos abrir la reflexión, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, agradecer también a las personas que estarán brindándonos sus puntos de vista, las personas que han aceptado la invitación de estar aquí, compartir con nosotras la experiencia de todo lo que es pues, los discursos, de sufrir en carne propia todo lo que es los discursos de odio, el racismo estructural, institucional, social, ¿no? Y cómo podemos reflexionar para combatirlo o para seguir creciendo, ¿no? Para seguir alimentándonos y creando nuevas formas para poder combatir esta pandemia, porque es un mal endémico que venimos sufriendo desde hace muchísimo tiempo, pero por lo visto no es tan importante como otras pandemias, ¿no? Entonces, bueno, agradecer pues el espacio y la iniciativa. En primer lugar, bueno, voy a dar inicio, ¿no? al seminario con la entrevista de Mohamed Boirik, no sé si lo he pronunciado bien, sino que me disculpe Mohamed, que es el presidente de la Federación de la Unión Africana de España, que se encuentra en Valencia. Entonces comenzaremos con una entrevista que tenemos de Mohamed. Y luego pues presentaré al resto de ponentes cuando se abra ya la apertura de lo que es la charla, ¿no? de lo que es el conversatorio. Soy coordinador general de portavoz de la Federación de la Unión Africana, España.
Bienvenidos en nuestra casa. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Mujer, a Amalia, al psicólogo, que es una conductora también importante sobre la lucha contra el racismo. Yo creo que es una de las charlas que son importantes, con lo cual todos y todas nos sentimos involucrados a ese tipo de charla. Porque, como dice el compañero, hoy existen dos virus, lo que es la pandemia y el racismo. ¿Cuál es peor? Yo creo que el racismo, porque el racismo mata la interculturalidad, mata la diversidad, mata el país. Mata Estoy, amor, estoy trabajando, va. ¿Quién te dio esa gorra? Y los prejuicios. Es esa razón. Existe una minoría y al mismo tiempo mayoría, porque ejercen una violencia de racismo en visibilidad a mucha gente. Yo, por ejemplo, como africano, me siento invisible. Los medios de comunicación no ayudan mucho. Son muchas gente, muchas personas blancas que hablan de su punto de vista de nosotros como migrantes en contra de ellos y no dan a los migrantes una expresiva en ningún sitio para que puedan hablar con migrantes con primera voz. Pretenden hablar ellos con primera voz dejando el inmigrante en segundo lugar. Quieren representar España, homogénea y blanca. Le cuesta entender que España ya no es España blanca. Me cuesta entender. Yo soy migrante, vengo de África, pero hay 20.000 negros que nacen aquí son españoles. En los 2 últimos años han sufrido mucho racismo, está aumentando. Pero eso también es un buen señal. Porque, bueno, Perdón, un segundo, voy a ver qué está sucediendo. A ver si lo puedo arreglar. donde vemos que hay pintadas, donde vemos que la gente ya está lanzando comentarios saliendo del armario, eso es porque ya se sienten como agrupados. Ya esa razón se sigue, se siente perseguido. El 2020, 2021, yo creo que fueron años marcadas la comunidad valenciana sobre el racismo policial, brutal, pero ellos tienen poder para hacer esto. Guzmán no eran ciudadanos normales, eran habitantes de Chile, entonces la historia como que se puede repetir. Entonces, claro, estamos avanzando, estamos progresando. Entonces, claro, el tema es discriminación de mucha gente, sobre todo el desconocimiento que tiene Europa sobre África. La relación entre España y África se trata de muchos años. Entonces, tenemos un poco España, la egoísta, para decirlo así, porque España antes era muy amiga de Mauritania, yo soy de Mauritania, muy amiga de África, muy amiga de esto. Ahora tenemos con España totalmente querer desplazar a toda la historia, o sea, la historia no se puede evitar, a toda la historia, la buena relación con Cuba, cuando antes era España, lo que es hoy, entre España y África. Entonces, eso también es invisibilizar a mucha gente, es evidente, y es racismo. El racismo no es solo de que no quieran acceder, hay racismo invisible, y lo que tenemos que visibilizar esa razón. Tenemos un huerto donde se está trabajando también la convivencia a través de unos huertos y de parcelas. Hay un grupo que está haciendo un tipo de actividades ahí en el huerto con los niños inmigrantes y no inmigrantes, porque se trata de esto. Y le hay que dar una respuesta al racismo evidente, porque lo que hay en la calle no ayuda mucho. Realmente se ha visto la intercomunicación, el trabajo aquí se podemos vivir conjuntamente sin problema. Y yo creo que se está trabajando en muchos barrios. Nosotros estamos intentando hacer. Vale, entiendo que no se escucha bien. No sé cuál es el problema, pero bueno, intentaremos compartirlo con ustedes. Igual se los podemos pasar por correo. Siento mucho este problema técnico. Pero bueno, Karen. Vale, pues nada, sentir mucho, probablemente sea algún problema de conexión o algo de eso que suele pasar con los directos y con los conversatorios y webinarios de forma digital. Esperemos que lo podamos ver más adelante y compartirlo
con todas y con todos. Entonces, bueno, vamos a pasar ya a presentar a las ponentes y a los ponentes con los que contamos el día de hoy. Si pronuncio mal algún nombre, corregirme, por favor. Bueno, el día de hoy también contamos en este panel fabuloso con Dieunedor Nana. No sé si luego pueden decirlo los ponentes también para tener una idea de cómo se pronuncia. Y bueno, es técnico en cooperación internacional y ayuda al desarrollo, socio de la Federación Unión Africana desde su fundación y secretario general de la Asociación de Cameruneses en Valencia. Vive en España desde 1988. Voy a presentarlos todos así, de forma seguida, y luego, así en ese orden, pues cuando cada uno termine la intervención, entra la otra persona y bueno, ya se presentan también ustedes mismos si lo desean. Luego de Nana tenemos a Guillermo Acapo Bisoco, activista antirracista a pie de calle, fue secretario de SOS Racismo Madrid y actualmente es miembro de la comunidad negra, africana y afrodescendiente en España. Él se encuentra en Madrid. Y luego tenemos a Natalia Monge, es periodista y responsable de comunicación de la ONG Ecos de Sur. Desde 2016 lidera la línea CyberRespect, con la que la organización aporta herramientas de ciberactivismo para hacer frente al discurso de odio y a la desinformación de las redes sociales. Así que cuando lo desees, Nana, y por favor corrígeme para poder pronunciar bien tu nombre, y luego pues en ese orden Guillermo y Natalia. Sí, gracias. Buenas tardes. Espero que me escuche bien porque el vídeo de hace un rato apenas se escuchaba y era muy complicado. Buenas tardes y gracias por la oportunidad que ustedes me están dando. El nombre es Dieunedor, es un nombre francés. Dieunedor. Por eso pongo el diminutivo que es Nadi. Es mucho más fácil llamarme Nadi que Dieunedor. ¿Vale? Pues como decías tú, de verdad estoy en España desde el año 88 y he visto prácticamente el crecimiento de España, ¿no? Y lo que me llama la atención es que hoy en día, pues con todo lo que estoy viendo, casi no estoy reconociendo a la España que yo conocí cuando llegué aquí. Es que hay muchas cosas que han cambiado y más de una vez me he hecho la pregunta, ¿a qué se debe todo esto? Habría que remontar atrás y ver quizás el fallo a nivel de las políticas sociales, institucionales también, porque cuando yo llegué aquí la situación no era así, era bastante diferente. Es cierto, los rasgos de racismo sí siempre han existido, pero el racismo existe porque quizás uno no te conoce, por ignorancia. Si no te conozco, pues todo lo que haces me sorprende, me extraña, me quiero así, digo, uy, ¿y esto de dónde sale con todo esto? Y también por ese no te odio porque no te quiero, no quiero saber más, no te quiero y punto, que es otra cara. Y las personas que a veces realmente, si esas personas han tenido que viajar, pues son gente más templados en cuanto a esto. Entonces, hola. Hola. Entonces, claro, yo me hago, como decía antes, cuando miramos a España, nos damos cuenta que hace unos años, si vuelvo atrás en los años, en la época de Felipe González es mucho más lejos. Cogemos la época de Zapatero, un partido como Vox, que se llamaba no sé qué 2000, existía, pero la gente no sabía la existencia de este partido. Pero es como si el discurso que han ido calando dentro de la sociedad ha ido creciendo, independientemente de que la gente hasta ahora lo que dice Vox no se puede averiguar porque todo lo que dice son mentiras. Incita al odio, hace todo con los bulos para que la sociedad, o sea, los autóctonos,
que realmente que miren a los extranjeros como delincuentes, ¿vale? Y con esto cuesta bastante creer que en una sociedad como la sociedad española, cuando se compara con lo que está pasando en Francia, o en Alemania, o incluso en Inglaterra, Holanda, cuando se ve todos los puestos de trabajo que tienen los inmigrantes allí, y se piensa que España en su día también tuvo inmigrantes, francamente cuesta bastante creerlo. Yo no voy a entrar en tantos detalles porque, bueno, el tiempo es un tiempo limitado para ese debate y voy a ir exclusivamente en lo que me toca. Yo me quedé un poco sorprendido cuando la chica esta, la agente Luna, abrazó a Abdul con lo que pasó en Ceuta últimamente y la pusieron a parir. ¿Vale? Realmente me quedé muy sorprendido porque los medios de comunicaciones aquí, todo lo que hacen es a veces echar leña al fuego, no ayudan, no intentan averiguar la fuente de las informaciones para ver cómo se puede hacer para aportar la verdad. Lo que intentan hacer es describir el inmigrante como tal. Por ejemplo, cuando un inmigrante delinque, le llaman directamente desde su nombre, desde su origen, para determinar quién es el protagonista de lo que ha pasado. Pero claro, cuando es un español, no entran mucho en los detalles. Y todo esto presta al odio. Todo esto hace que la gente piensa que los inmigrantes lo único que hacen es robar. Yo me acuerdo también de los discursos de Vox que decían que los inmigrantes vienen a robar el trabajo, que quitan el trabajo a los españoles, que a veces que los inmigrantes reciben más servicios sociales que los españoles, y claro, olvidando que si se mira las estadísticas, porque yo he estado buscando en el INE, todo eso es falso. Los datos no concuerdan con todo lo que cuentan. El problema es que todo lo que cuentan, la sociedad se lo traga. La sociedad se lo traga, claro. Y yo creo que sí los gobiernos podrían hacer todo en el campo social para intentar apagar este fuego, hacer que realmente este tipo de discurso que no siga creciendo y que no siga calando dentro de la sociedad. A lo mejor la sociedad podría, digo, los civiles podrían mucho más apreciar lo que se hace en vez de lo que se dice. Pero claro, por eso hablaba yo del fallo del sistema. Porque si el sistema no responde, una persona aprovecha de estos fallos para intentar calar su discurso, el resultado es esto. Pero esto es sin pensar que nosotros que llevamos, por ejemplo, muchos años y los que van a venir, claro, ya tenemos una segunda, incluso tercera generación aquí. Estas generaciones son gente, hijos que han nacido aquí. Nunca han ido en la tierra de sus padres, o incluso si han ido, ha sido solamente de visita. No saben la historia ni la geografía, la geografía del país de sus padres. ¿Y qué pasa? Cuando estos niños crecen aquí, estudian aquí, se asimilan prácticamente dentro de la sociedad. Llega el momento de trabajar, no aparecen por ningún lado. ¿Por qué? Porque cuando entra en una comisaría, tiene la nacionalidad española, entra en una comisaría, a veces para renovar el DNI, basta que miren, que ven el color de tu piel. Si estás en cola, hay algunos que se atreven, que a mí me ha pasado y me dicen, no, los españoles por allí. Solamente por verte como extranjero, por el color de tu piel, pero claro, has nacido aquí, pero aún así no se dan cuenta de todo esto. Entonces, actos y discursos de estos tipos duele bastante y fastidia mucho. Y si tenemos que catalogar o mirar a la gente por los estereotipos, difícilmente la sociedad va a poder avanzar porque constantemente vamos a estar siempre chocando con la realidad, que será nuestra realidad. Nuestra realidad, ¿cuál es? Que hoy en día, que un partido como vos, o incluso que el PP, que a veces cocina
indirectamente todo lo que dice vos, partidos como estos, tarde o temprano se darán cuenta que se están equivocando. Si miramos los chicos que trabajan en los campos, que recogen frutas en los campos, todos esos son inmigrantes. Por mucho que sean ilegales, como dicen, pero ayudan a la emancipación o al desarrollo de este país. Porque si estos chicos o estas mujeres no estaban para recoger estas frutas, ¿qué hubiese pasado? Duro bastante que vayan los españoles a hacer estos trabajos. Pero claro, en vez de respetar lo que están haciendo, lo único que hacen es destruir todo el esfuerzo que hacen. Si vuelvo con el caso de Luna, que estaba haciendo práctica en la Cruz Roja, el mero hecho de haber abrazado a Abdul, que había hecho un esfuerzo y cruzar, entrar en España, el mero hecho de haberlo abrazado, habría que ver la cantidad de crítica que ha recibido, los insultos que ha recibido. Pero ahí sí que hay una frase que ella dijo, que yo he tenido que copiar. Me siento más segura con ellos que con gente que piense como tú. Es raro que te den las gracias por algo que tendría que ser normal. O sea, para esta gente, el hecho de haber abrazado a este hombre es un pecado. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si había sido un español que se estaba muriendo así? ¿Qué hubiese pasado? ¿O qué hubiese pasado si, por ejemplo, un español había caído por la calle y, como la última vez que pasó, el hombre que salvó a, creo que fue una niña, y era también un inmigrante? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se mofaron? Entonces, claro, toda esta situación hace que uno se pregunta y seguimos pensando que ya va siendo hora que la sociedad española entienda de que la población se está envejeciendo. Si miramos la pirámide de las edades, nos daremos cuenta que España está envejeciendo. Y necesitan gente tarde o temprano para poder trabajar y pagar la seguridad social o pagar las pensiones de todos los que están hoy en día viviendo. Si esta gente no viene, ¿qué van a hacer si la tasa de natalidad en España ha caído en picado? Entonces, ¿qué van a hacer? Necesitan mano de obra, sea lo que sea. Yo creo que normalmente lo que tenían que hacer era controlar esto. Por mucho que se digan, bueno, la democracia, es cierto, la democracia está ahí, pero también habría que controlar un poco el tipo de palabras, el tipo de discurso que se usa dentro de la sociedad, porque todo esto es incitar al odio. Si miramos bien todo lo que está haciendo vos últimamente, incluso pasa por la tele, los periodistas a veces intentan demostrar que su discurso es falso, porque tengo un montón de estratos de discurso de voz que realmente deja mucho que desear. Y así seguimos y seguimos. Y así su discurso va calando y van ganando votos. Y llegará un momento que vamos a decir, ¿qué nos ha pasado? Pero ya es tarde, ¿qué nos ha pasado? Es que no nos estamos dando cuenta. Si en las escuelas es imposible iniciar programas educativos para que desde la base se aprende a los críos a compartir, a convivir, a respetarse entre sí, pues mal vamos, porque por mucho que el gobierno diga o haga lo que quiere hacer, por mucho que ponga un esfuerzo, pues si no empieza desde la base, no podemos tener, digamos, una generación que va a crecer con conocimiento de causa. Este tipo de discurso seguirá existiendo y partidos como vos seguirán creciendo. Si cogemos un caso como Francia, en Francia Marie Le Pen existe, desde su padre, Jean-Marie Le Pen, que existió, bueno, aún existe, aunque ya no hace política, pero tuvo este discurso ahí. Sin embargo, esto no impidió de que cuando vas a Francia, te encuentras con extranjeros que son comisarios, que son
directores de sociedades, que es, etcétera, etcétera. Pero aquí en España es como si todos los que estudian aquí hacen su estudio universitario. Cuando terminan la carrera, desaparecen totalmente del mapa. No se les ve. Nos tenemos que hacer preguntas a veces. ¿Por qué en la sociedad española salimos para conducir un autobús? No hace falta ser tan inteligente. O para ser un policía local. No hace falta. Con un graduado escolar uno puede ser policía local. Pero ¿por qué no hay inmigrantes o hijos de inmigrantes nacidos aquí dentro de estos cuerpos? Yo hablo solamente de estos dos casos porque podemos extender y más allá. Si cogemos el caso, por ejemplo, de la Policía Nacional. Es cierto que hoy en día está habiendo diputados de origen extranjeros que ya se van integrando, pero es insuficiente porque se está empezando desde arriba. Para mí, había que empezar desde abajo. Entonces se va creciendo. Y tenemos que mirar los medios de comunicaciones. ¿Qué hacen? ¿Qué programa tienen para intentar integrar o permitir a la sociedad que se integre progresivamente? Estamos en un mundo globalizado, que lo queramos o no. La sociedad avanza, la sociedad no va atrás. Y a medida que pase el tiempo, siempre va a haber esta mezcla y se incrementará progresivamente. Pero, ¿qué está haciendo la sociedad española para intentar solventar esta situación? Que es un caso que está creciendo y que llegará un momento que se darán cuenta, a lo mejor puede que sea muy tarde, si no lo paran ahora o si no inician realmente programa de integración o programa no puedo hablar de asimilación porque ya estudiando en las escuelas se están asimilando, porque los que estudian en las escuelas estudian todos los programas de España, no estudian los programas de sus países, con lo cual son españoles al mismo título que cualquier otro que ha estudiado aquí. ¿Vale? Entonces, claro, yo siempre me quedo un poco con ese miedo. Si no cambiamos, si el sistema no cambia, o si el sistema no da un poco más de sí para intentar hacer todo para que este tipo de discurso que vaya perdiendo fuerza dentro de la sociedad, va a ser muy difícil que salgamos de esto. Va a ser muy difícil. Es muy grande, el campo es muy largo, el campo es muy abierto. Si queremos ir matizando punto por punto, podemos pasar horas y horas debatiendo sobre este tema. Yo lo único que digo es que la sociedad necesita cambiar. Hace poco en Portugal se regularizó un montón de inmigrantes allí y el discurso de Vox otra vez intentó demostrar que España era diferente. Yo les he seguido su discurso en el Congreso y francamente era un discurso demoledor. Pero aún así, no ha pasado nada. Hoy en día se hacen todo para demostrar que los inmigrantes son delincuentes, que todos los malos son delincuentes. Claro, ¿qué pasa cuando los españoles se les pillan por ahí con campo de cultivo de hachís o de marihuana? ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? No son inmigrantes, son españoles nacidos aquí. Ahí no dicen nada. Entonces es para demostrar que lo que dicen prácticamente no calan. Las personas que escuchan y se los creen porque realmente se piensan que lo que dicen es cierto, pero no lo es, porque delincuentes los hay por todas partes. Los hay por todas partes. Igual que el caso de machismo, que matan por aquí, matan mujeres por ahí. Existen. Puede ser español, puede ser un extranjero, pero sigue siendo un ser humano. Pero decir que porque es un extranjero, pues su caso es peor que el caso de un español, pues no se puede decir esto. Y si volvemos a mirar el caso de Luna con Abdul, que pasó el día creo que fue ya 19 de mayo, cuando se escucha lo que decían ahí la gente de la extrema derecha, eso quiere decir que esta mujer cometió un error consolando
a una persona a quien les acaban de salvar la vida. Cometió un tremendo error porque no lo tenía que haber hecho, no lo tenía que haber tocado. ¿Vale? Y claro, si en vez de difundir ese tipo de mensaje se tapa, pues la persona misma se dará cuenta que se está quedando sola con su discurso y que no le lleva a ninguna parte. Pero claro, si se sigue ampliando con el título muy grande, como se pusieron aquel día, ponían, a ver si lo puedo leer, lo que será, a ver, perdón un segundo, a ver si lo apunté por aquí. Más de 8.000 inmigrantes ilegales han entrado hoy en Ceuta. Sánchez y su gobierno deciden mantenerse al margen, dando órdenes de no actuar a la policía. A ver, ¿quién puede creer un discurso como esto? Un gobierno que se mantiene al margen, dando órdenes a la policía de no actuar. Pero, ¿cuál es el mensaje que se envía a la sociedad? Que el gobierno solamente quiere que España se llene de inmigrantes. Y claro, que si España se llene de inmigrantes, eso quiere decir que es un peligro, porque esos inmigrantes vienen así, van a invadir España y va a pasar lo que va a pasar. Eso es el mensaje que quieren enviar. Pero claro, y luego cuando vemos las noticias, el telediario, nos damos cuenta que todo esto es mentira. Y si no hay una reacción para combatir ese tipo de discurso, es muy, muy, muy difícil, como lo digo, que la sociedad realmente aceptan una persona que tiene el color de piel diferente de la suya. Yo de momento no voy a ir más allá porque hay bastante cosas que puedo decir, pero como el tiempo es limitado, quiero respetar mi tiempo para que los demás también puedan hablar. Ya si hay preguntas, quizás más adelante podré contestar. Muchísimas gracias. Hola. Muchísimas gracias, Nadie. Te hemos escuchado perfectamente, se ha escuchado todo muy bien. Muchísimas gracias por tu aportación y todos esos años de experiencia viviendo en este territorio, en el territorio español. Ahora, bueno, seguiremos con el resto de ponentes y ya luego al final abriremos como una ronda de preguntas, un poco reflexión, debate con el resto de personas que están viendo el seminario. Entonces, ahora si quieres, Bisoco, Guillermo Bisoco, cuando desees, puedes intervenir. Muy buenas tardes, no sé si se me escucha bien. Buenas tardes a todas y a todos y gracias por, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. A mí me encantan esos espacios de reflexión, de charla, sobre todo más con estos temas, ¿no? que cada año va creciendo, ¿no? y es interesante articular el discurso y articular herramientas para poder combatir estos discursos. Bueno, en primer lugar, pues gracias a la asociación, por ti, mujer, muchísimas gracias por esta invitación, estoy muy contento, la verdad. Y también quiero lanzar, nada más comenzar, antes de comenzar, me gustaría lanzar todo el apoyo al pueblo colombiano que está ahí luchando, resistiendo, aguantando, también al pueblo palestino, luchando también, y bueno, y también felicidades a los hermanos y hermanas de Chile, ¿no? Por esta victoria que están a punto de cambiar, ¿no? Esta constitución después de muchísimo tiempo. En fin, digamos que durante el transcurso de 2020 la comunidad de Abya Yala ha sido un referente de la lucha, los jóvenes han salido ahí luchando de norte a sur, de este a oeste, y nada, simplemente lanzar mi apoyo y mi reconocimiento y que no pare la lucha. Luego en sí, por continuar,
que también tenemos el tiempo limitado. Por favor, si me paso de tiempo, yo soy muy de hablar, de hablar, de hablar. Si me paso de tiempo, por favor, frenadme. Voy a intentar un poquito moderar el tiempo, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias también al hermano. Te hemos escuchado, he apuntado algunas cositas. Muy interesante tu reflexión, tu experiencia. Y bueno, antes de comenzar con esas charlas, muchísimas veces lo que solíamos hacer, que a mí me toca más una parte que a mí me encanta, ¿no? Que es el racismo institucional, que apenas recientemente, hace un par de años, se empieza a escuchar, ¿no?, este término de racismo institucional, y muchísimas veces pues decimos, ¿esto qué es? El racismo institucional es que un diputado sea racista. Pues yo creo que va mucho más allá, ¿no? Y la verdad que aquí me gustaría pues explicarlo lo que es, ¿no? Y antes de teorizar y comenzar así de forma muy teórica y muy explayar esa definición, me gustaría contaros una historia que muchísimas de las que estáis aquí seguramente os suene y os sintáis, ¿no?, identificada con esa historia, ¿vale? Es muy breve. Bueno, de nombre ficticio vamos a llamarla Julia, ¿vale? Julia, de 37 años, hondureña, madre de 2 hijos, soltera, vive en un piso de alquiler, vive en un piso pagando el alquiler y trabaja como empleada del hogar en Madrid. Tras llevar unos cuantos años en España, a Julia la toca renovar su permiso de residencia, ¿vale? Bueno, pues cualquier persona que realice, como bien sabéis, cualquier persona que realice un trámite en una administración pública se informa previamente sobre qué requisitos y documentaciones necesitaría para realizar dichos trámites, ¿no? Unos pasos sencillos. Pues pide cita, ya sea por vía telefónica o por internet, acudes a la administración correspondiente, coges un número, esperas hasta que seas atendida o atendido, en este caso atendida, y cuando nos toque ser atendida, pues entregamos las documentaciones necesarias, y si nos toca abonar una tasa, las abonamos, y ya está, y acabamos con esto, ¿no? Y ya está, y seguimos con nuestra vida. Esto sería un paso muy sencillo para cualquier persona, ¿no? En España, y bueno, pues para Julia estos sencillos pasos están muy lejos de cumplirse. Para conseguir una cita en extranjería, Julia se verá en una odisea burocrática, la tocará sin descuidar su trabajo y sus 2 hijos, está frente a la pantalla de un ordenador después de una jornada intensa de trabajo, leyendo el mismo mensaje de no hay citas disponibles. Así días sí y días también. Pasan los meses y la agonía de no tener citas se acentúa. Al no tener la documentación en regla, pues está ya caducada, Julia empieza a tener problemas en la formalización del contrato del alquiler e incluso se dan problemas para mantener los contratos que ya tuviese. El gestor de su banco la llama para avisarla que si en un plazo de tiempo no formaliza su situación administrativa, perderá o bloquearán el número de cuenta, ya que el documento en el que se confirma la autorización de residencia no será por válido, ¿vale? A Julia también, durante el transcurso de estos meses y con toda esta agonía, con toda esa situación que se ve abocada, se enferma y necesita ir al médico y no la pueden atender porque está en una situación administrativa irregular. Os he contado esa historia que muchísimas pensáis que, bueno, es una historia más allá, es una historia ficticia, inventada. Pues es una historia que sucede muchísimo a las mujeres, a los hombres migrantes en este país, ¿no? Ya sea por incluso poner huella, renovar la documentación o lo que sea, la ley de extranjería es un obstáculo que sabemos perfectamente lo que supone esto. Pasas de estar durante muchísimo tiempo, incluso de estar en tu casa, de tener una vida tranquila, aparentemente, más allá de enfrentarse a los discursos, ¿no?, que ya nos ha comentado aquel hermano, más allá de enfrentarse a los discursos continuos de la sociedad, nos enfrentamos también a una situación administrativa, a una institución burocrática racista que psicológicamente también nos afecta y que pasamos de tener una vida aparentemente tranquila a encontrarnos que podemos perder tanto incluso el piso del alquiler, podemos perder nuestro trabajo porque ya no nos pueden renovar o está en una situación administrativa irregular, o es más, o nos vemos abocadas o abocados a trabajar
bueno, a meternos en una economía sumergida, que significa estar sin contrato, trabajar sin contrato, y bueno, y a lo mejor la jefa te dice, oye, pues te voy a pagar 700, 800 euros, y al final te está pagando o la mitad o mucho menos, ¿no? Y tienes que lidiar con todo esto. Pasas también de haber tenido una cuenta corriente a no tener nada. Pasas de tener atención sanitaria a no tener esta atención. E incluso también, encontrándonos en esta situación, pasas de esta aparente tranquilidad a incluso estar expuesta o expuesto a que seas expulsada porque estás en una situación administrativa irregular, que incluso la policía puede detenerte y llevarte a los CIES y ser expulsada. Cuando hablamos de racismo institucional, hablamos de todo esto, Y aquí es cuando viene más o menos lo que yo considero la definición, ¿no?, de racismo institucional, que es el conjunto de políticas, leyes, normas, regulación, prácticas y procedimientos, y en este caso burocráticos, que perjudican a grupos racializados, mermando sus derechos sociales, políticos, económicos, impidiendo que puedan alcanzar una posición de igualdad. Para mí, esa es la definición de racismo institucional, ¿no? Llevándolo también con la historia que os acabo de contar. Antes habéis comentado que en la pandemia se ha acentuado muchísimo esos discursos, y es más, la pandemia también ha acentuado, ya digamos que ha puesto de relieve lo que nosotros, la comunidad migrante, venimos arrastrando, venimos padeciendo, y la pandemia básicamente lo ha puesto de relieve. Yo recuerdo los típicos hashtags me imagino que también os acordaréis de quédate en casa, no sé qué tal, esos tipos de hashtags, ¿no? Que yo cuando lo escuchaba de quédate en casa, yo decía, pues oye, hay muchísimas personas, muchísimos hermanos que trabajan en el campo que no tienen ni un techo donde dormir, ¿no? Muchísimas mujeres que no tienen un techo donde dormir, ¿no? Y bueno, y básicamente me llamaba la atención esos hashtags, ¿no? Y lo que comentaba que la pandemia ha relevado, o sea, la pandemia ha acentuado esta problemática que venimos arrastrando, ¿no? Y bueno, y más allá que las administraciones, digamos que nos hemos visto que la comunidad migrante, asociaciones, colectivos, nos hemos protegido, nos hemos apoyado en cuestión de alimentos, en cuestión económica, y aquí es donde se ha visto que realmente, y a pesar de esto, y a pesar de que la pandemia nos ha puesto esto enfrente de las narices, es como que la otra parte, el otro sector de la población parece que todavía a día de hoy no termina de entender. Justamente también, durante el transcurso de esta pandemia también, hubo un movimiento que es regularización ya, ¿no? Que las compañeras y compañeros que forman este movimiento supieron la importancia que es regularizar a muchísimas personas, en este caso a más de 600.000 personas que estaban en situación, que están y que siguen y que continúan en una situación administrativa irregular, ¿no? Hicieron un trabajo y han hecho un trabajo y siguen haciendo un trabajo muy laborioso en cuestión, pidieron al gobierno del Estado español que regularice a estas personas para que puedan ser atendidas, para que puedan tener un techo, para que puedan incluso tener acceso a esta ayuda económica que lanzó el gobierno, ¿no? Del ingreso mínimo vital, ¿no? Que al final no ha llegado a toda la población. Y evidentemente también, y sobre todo para que trabajen en una condición, muchísimo mejor de la que están trabajando, ¿no? Pues eso es algo que, bueno, os lo cuento así, o podéis decir, pues oye, pues es que es lo idóneo, ¿no? Es lo más razonable, ¿no? Sobre todo más, ya incluso en la época pandémica, incluso con la pandemia, pero también antes, ¿no? Se llevaba pidiendo esa regularización, pues en la pandemia entendimos de que había que exigirlo muchísimo más por la situación. Pues este gobierno, que no está gobernado por la derecha ni por la extrema derecha, porque muchísimas veces cuando hablamos de racismo, ¿no?
señalamos muchísimo a la derecha y a la extrema derecha, que también lo son, ¿no? Pero hay un gobierno que es un gobierno progresista, que es el PSOE, ¿no? Que tiene que como bien sabéis, tiene las competencias del Ministerio del Interior y también tiene las competencias de los CIES, ¿no? De los centros de entrenamiento. Se exigió, bueno, se pidió a este gobierno progresista que regularice a más de 600.000 personas, ¿no? Y me imagino que, como sabéis, si mal no recuerdo, el 24 o el 22 de septiembre del año pasado, se llevó al Congreso y votaron en contra. Votaron en contra. ¿Y qué es lo... ¿Y a qué aludían? Aludían a lo de siempre, ¿no? Que cuando la población migrante pide sus derechos, pues no es momento, ahora mismo no podemos con esto, hay cosas más urgentes, hay no sé qué tal, otro. Siempre está la excusa, ¿no? Siempre está la excusa esta de que no es el momento. Pues hace relativamente un par de semanas o un par de meses, salió una noticia que se me había ido totalmente de la cabeza, ¿no? Ya que el gobierno decía que no era el momento, que no podía regularizar a 600.000 personas, pues en 2001, me vais a permitir que lo lea, ¿vale? Se cumplió 20 años de una victoria histórica para el movimiento. En 2001, tras 47 días de encierro, en Barcelona, 15 en huelga de hambre, en la iglesia del Pi, en Barcelona, se consiguió la regularización de 500.000 de personas en el Estado español. En 2001 hubo una revuelta, bueno, no hubo una revuelta, hubo una concentración, unos jóvenes se encerraron en una catedral de la iglesia exigiendo regularización en 2001, no había pandemia. Y el gobierno regularizó, ¿no? a esos 500.000 de personas. Pero en la época, en el tiempo en el que más lo necesitamos y en el que más la población migrante necesitaba que se regularice su situación, ese gobierno progresista pues tenía cosas más importantes o más urgentes que hacer, y luego ya veremos luego ya veremos lo vuestro, ¿no? Disculpad, es que voy muy al tiro hecho, disculpad. Si voy muy deprisa, por favor, frenadme, paradme o lo que sea, porque si me pongo a hablar. Vale. Os he hablado de los testimonios, nos hemos puesto en el contexto pandémico, os he comentado el tema de lo que es la definición de racismo institucional, ¿no? A mí me gustaría también, que creo que lo han hablado aquí, que es el tema de los medios de comunicación, ¿no? Ese medio de comunicación independiente, libre, en una democracia, ¿no? Pues los medios de comunicación juegan un papel muy fundamental en el crecimiento del discurso racista, ¿no? Es increíble que les dé muchísimas más voces a la extrema derecha, en este caso a Abascal, y que solo busquen a las personas migrantes, a los hombres migrantes, a las mujeres migrantes, para que únicamente cuenten su experiencia, nada más. Oye, y bueno, y vosotros cómo sentís, y no sé cómo está lo otro, pero nunca, no terminan de señalar o digamos, de realizar su trabajo como lo deberían de realizar, ¿no? Que es esa exigencia al gobierno de decir, oye, ¿por qué no se ha regularizado a más de 600.000 personas? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Lo único que buscan en la población migrante, los medios de comunicación, es esa experiencia, ¿no? Es esa experiencia morbosa, ¿no? Para luego continuar vendiendo ese testimonio y esta imagen de una mujer o un hombre en situación precaria, nosotros os venimos a ayudar y no sé qué tal lo otro, y esto se le llama paternalismo, ¿no? Que me imagino que tenéis bastante bien entendido la definición, el paternalismo o la figura del Salvador Blanco, ¿no? Los medios de comunicación simplemente quieren a la población migrante para esto, pero eso sí, si os des cuenta, siempre van a buscar a ver qué es lo que dice la extrema derecha, Vox en este caso, o el PP, y no nos ofrecen un espacio, no nos ofrece un espacio en la cual nosotros podamos ir en esos espacios de comunicación, más allá de contar nuestra experiencia, sino también comentar y exigir al gobierno que cumpla nuestros derechos, ¿no? Porque fijaos, siempre pongo el mismo ejemplo en las tertulias televisivas, ¿no? Siempre que se habla del tema de las pensiones, solían llevar a entrevistar a una persona,
a una persona mayor, ¿no? Cuando se habla de algún problema estudiantil, entrevistan a un estudiante, ¿no? Cuando hablan del tema del feminismo, obviamente que entrevistan, y digo obviamente, pero también hay quien tiene esa ocurrencia de que sea el hombre quien hable, ¿no? Y no sea la mujer. Pero cuando se habla de feminismo, entrevistan a una mujer, ¿no? En fin, pero cuando se habla de migración, no sé si lo habéis visto, que me imagino sí que lo habéis visto, solo están las personas blancas con sus titulaciones, porque tienen no sé cuántos máster, porque tienen experiencia en migración, porque no sé qué tal lo otro. Y yo os puedo asegurar a nivel personal que aquí en el Estado español hay muchísimas personas migrantes, ya sea con titulaciones o con menos titulaciones, que tienen que decir cuando se habla de migración. Cuando sucedió lo de Luna, no, o sea, en los medios de comunicación o en los espacios de tertulia, no hubo ni una sola persona migrante ahí, ni una sola persona. Y eso revela muchísimo lo que es el racismo, lo que es el racismo, ¿no? Institucional, todos esos aparatos. Revela muchísimo todo esto. Entonces, por eso siempre digo que los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Y para ir acabando con este punto, hace poco publiqué en mis redes sociales una noticia de los medios de comunicación, en este caso de ABC, ¿no? Que ABC ponía en su titular que en Aragón se aprueba por ley una paga mínima de 522 euros para los inmigrantes que se empadronen en la región. Y eso es mentira, eso es mentira. La ayuda está, pero para cualquier persona que está en situación legal, para cualquier persona, ya sea persona española, ya sea persona, pero para cualquier persona. Pero el hecho de que el titular ponga una ley pagada para el mínimo de 522 euros para los inmigrantes, ya condiciona, ya fomenta, ya da excusa a que el discurso racista se siga perpetuando, que continúe este discurso, para que veáis esos medios de comunicación. Y simplemente os he puesto este ejemplo, ¿no? Pero también en el tema del racismo institucional juega un papel muy fundamental el tema de los jueces, ¿no? Os voy a poner un ejemplo muy cercano que hemos vivido hace relativamente poco, el tema del cartel de Vox en Sol, ¿no? Se denunció, se puso una denuncia, se denunció. ¿Y sabéis lo que hizo la justicia de este país? Archivarla. Se supone que hay un código que es el delito del odio, ¿no? Pues os imagináis que yo, por ejemplo, voy a la comisaría, oye, mira, que a mí me han llamado negro de mierda, vete a tu puto país, y yo vengo aquí a denunciarlo. Lo primero que van a hacer es reírse en mi cara. Eso para empezar. O lo segundo, lo vamos viendo y seguramente, y por experiencia, lo archivan, ¿no? Y pues, claro, siempre nos dicen, bueno, no, es que aquí en España no hay racismo. Vamos a ver, pues si la policía está constantemente, esa pagada policial está constantemente pagándome a mí por mi perfil, por mi color de piel, pagándome a mí. Luego voy en el juzgado, los juzgados me encuentro a jueces de la democracia archivando casos de delito de odio. Luego no sé qué tal, o sea, ¿a quiénes tenemos enfrente de esas instituciones? ¿A quiénes tenemos, no? Por eso sí que es bastante importante y bastante fundamental, muy fundamental, el hecho de que sepamos que cuando hablamos de racismo institucional, no únicamente hablamos de los políticos, también hablamos que hay una carencia de protocolo en el sistema educativo. También hablamos de que hay personas migrantes que en 2008, perdonad que me desvío un poquito, en 2007, 2008, en ese boom de esa crisis económica, y como bien sabéis, cada vez que aparece una crisis, siempre le echa la culpa a la población migrante, ¿no? Y yo recuerdo bien las portadas, ¿no? 2008, cuando el PP también ya empezaba a privatizar la sanidad. No, es que los migrantes vienen a colapsar la sanidad, no es que tal o otro. ¿Cómo es posible que vengamos a colapsar o estemos colapsando el sistema sanitario si una persona que está en situación administrativa irregular no está dentro del sistema, no se le puede atender? Es que, o sea, son cuestiones tan básicas y tan lógicas que vosotros, los que estéis aquí, lo podéis entender, e incluso yo solo decir, pero ¿cómo es posible que algo tan
sumamente tan sencillo de entender, esté calando muchísimo en la sociedad y lo estén comprando y lo estén validando. E incluso lo escuchas, ¿no? No es que vienen aquí y nos roban Antes nos decían que les robamos el trabajo. Luego que colapsamos el sistema sanitario. Luego que venimos a por las ayudas. Luego que no sé qué tal. O sea, un sinfín que simplemente es culpa de la población migrante. Pero eso sí, si el hermano senegalés está trabajando en el campo en una situación precaria, que le están pagando a lo mejor solo 100 euros y está trabajando 12 horas, bueno, no pasa nada. Que trabaje, que estén ahí. Él no está robando el trabajo, ¿a que no? No está robando el trabajo. Está ahí en el campo trabajando sol a sol. Pero no está robando el trabajo, no está quitando el trabajo a nadie para esto. Luego también cuando tenemos a las hermanas, a las compañeras trabajando trabajando en casa o cuidando de sus mayores en una economía sumergida, pagándolas, muchas de ellas sin contrato, y muchas de ellas pagándolas una miseria. Sí, esto tampoco, ellas no quitan el trabajo. Para los puestos de trabajo más precarios y en situación precaria, sin apenas derecho, porque cuando echen a esta hermana o a esta compañera, cuando la echen, no tiene derecho a recibir ninguna prestación ni tiene derecho a paro. Por eso sí, mientras ha estado limpiando, y perdona por la expresión y espero que no ofenda absolutamente a nadie, pero sí, para limpiar el culo de sus padres, para eso sí que están ahí y no quitan el trabajo. Y todos esos discursos vienen avalados insisto, los principales gestores del discurso racista de este país son los medios de comunicaciones. Y luego, evidentemente, la irresponsabilidad política. Y no únicamente miremos a la derecha, porque mientras el PSOE está señalando a Vox, llamándole racista, son los mismos que tienen encerrado a muchísimas personas dentro de los CIES. Gente que no ha cometido ningún delito. Son los mismos que a día de hoy no están poniendo recursos en las oficinas de extranjería para que den cita. Hay muchísimas personas que iban a día de hoy, la historia que os he contado es una historia real. A día de hoy están sin tener cita, después de muchísimo tiempo. No sé cuánto tiempo tengo, pero simplemente me falta un punto y finalizo. No sé cómo voy de tiempo. Finalizo con esto, ¿no? Que el racismo institucional atraviesa esto, sistema sanitario, en los institutos, en los puestos de trabajo, en los juzgados, en las comisarías. También incluso he escuchado y he visto noticias de gente de tener que ir a tratar de renovar su documentación o pedir cita en la comisaría. Han aprovechado que están ahí y están sin documentación de ser expulsadas. Han aprovechado todo esto. Y con esto finalizo, esto es el sistema, esto es el racismo institucional, ¿no? Y vuelvo, y con esto finalizo, para que quede bastante claro, por favor, el racismo institucional es el conjunto de políticas, leyes, normas, regulaciones, prácticas y procedimientos burocráticos que perjudican a grupos racializados, mermando sus derechos sociales, políticos, económicos, impidiendo que puedan alcanzar una posición de igualdad. Y esto es el racismo institucional. No sé si me he quedado corto, porque también tengo un montón de cosas también que decir. Hasta aquí, si os parece, y luego continuamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu reflexión tan necesaria y por tu aporte siempre tan poderoso, ¿no? Y con una visión tan amplia y tanto por aprender. Y bueno, ahora doy paso a Natalia y bueno, luego de Natalia ya abrimos a la ronda de preguntas, debate, reflexiones y comentarios de las personas que nos están escuchando y viendo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Natalia Monge. Muchas gracias por invitarme a participar. Enhorabuena y muchísimas gracias a los compañeros por las reflexiones y por las aportaciones.
Yo soy responsable de comunicación de una ONG gallega que se llama Ecos do Sur, que decimos siempre que nuestra misión es hacer o colaborar en que las migraciones fructifiquen en sociedades más justas, más prósperas y orgullosas de su diversidad. Porque de verdad creemos que de las migraciones, si están bien gestionadas, lo que se genera siempre es positivo para las culturas, para la riqueza y también para la justicia humana. Nosotros en 2016 nos pasó una cosa, nos llamaron de un periódico, de La Voz de Galicia, que es el principal periódico de nuestra comunidad, y nos llamaron porque querían hacer un reportaje sobre las clases de español que tenemos para personas que acaban de llegar y que quieren aprender el idioma. En esta ocasión, yo soy periodista y soy muy crítica con los medios y cómo trabajan los medios los temas de las migraciones. Pero en esta ocasión el periodista no hizo un reportaje telefónico, sino que se vino a la sede de Ecos do Sur y se pasó allí toda la mañana entrevistando uno a uno a las personas que vienen a nuestras clases de español. Personas muy diversas, de países muy diversos, con unas vivencias completamente distintas, que estaban aunados en torno a un interés común, aprender el idioma del país en el que viven. Bueno, pues este periodista se pasó ahí toda la mañana y al día siguiente, cuando estábamos en la sede de Ecos do Sur leyendo en la página web del periódico el reportaje, pues estábamos maravilladas, porque, bueno, un reportaje precioso, un reportaje larguísimo, además insertado dentro de un reportaje de apertura muy largo que hablaba sobre la crisis demográfica de Galicia y cómo las personas que llegan de otros países pueden ayudarnos con ese grave problema que tenemos. Y uno por uno, pues todas esas mujeres y hombres que vienen con nosotros a las clases de español contaban sus aspiraciones, lo que habían dejado en su país, sus sueños, qué es lo que más les gustaba de la cultura española y de aprender español. Bueno, abrían su corazón. Fue un reportaje maravilloso. Y estábamos ahí encantadas hasta que haciendo scroll, llegamos a la parte de abajo de la página web de este periódico que tiene o tenían entonces, hablamos de 2016, las páginas de periódicos entonces no tenían mucha presencia en redes sociales, sino que tenían como unos foros al final de comentarios, al final de las noticias. Y allí había como 200 comentarios. Y no os engaño, os digo que el 90% por ahí de esos comentarios eran muy negativos con respecto al fenómeno de la migración y con respecto a las personas migrantes. El menos bruto decía algo así como: así nos va que exportamos médicos e importamos analfabetos. Porque había una chica marroquí que decía que en su pueblo, ella venía de una aldea del Atlas, decía que allí no había podido aprender a leer ni a escribir porque no había escuela y que aquí estaba aprovechando y estaba aprendiendo a leer y escribir. Le estaba costando un montón porque tenía una niña pequeña, la llevaba a clase, la llevaba todos los días allí. Lo que se supone, ¿no? Los problemas de conciliación. Y a esta gente lo que se le ocurría decir es que así nos va que importamos analfabetos. Bueno, se nos cayó el alma a los pies. No podíamos sospechar, conocíamos los efectos de la crisis económica de 2008 que se empezaron a sentir en la sociedad española en cuanto a los efectos sociales, el incremento de las desigualdades y la polarización en torno a 2011-2012, y sí sabíamos que había un reducto de la sociedad española pues racista, extremista, antimigratoria, pero sí que pensábamos que era un tema muy minoritario. Claro, estábamos en una burbuja, en nuestra burbuja. Seguimos en redes sociales a las personas que creen en las mismas ideas que nosotras, hablamos entre nosotras y nos relacionamos con gente con las mismas ideas y entonces nos llevamos el gran zasca. No pensamos que el discurso de odio, eso que entonces no identificábamos lo que era y que luego supimos que se llamaba discurso de odio, estaba tan generalizado en internet y sobre todo que este tipo de gente, que no es que sea mayoritario en la sociedad, o entonces no lo era, estaban copando espacios online que teóricamente deberían ser pues un poco más democráticos y un poco más abiertos, ¿no? Eso nos hizo reaccionar. A finales de 2016 armamos un proyecto que se llama Ciberrespect. Hoy Ciberrespect es toda una línea de trabajo a través de la cual tratamos de reemplazar o de frenar, de restar impacto al discurso de odio y a la desinformación, que están muy ligados. Hablasteis antes, los compañeros hablaron de los bulos, de las mentiras. Los bulos y las mentiras son la espita del odio. Y el internet obviamente es el campo de cultivo de todo esto, ¿no? Esto ya existía antes, la desinformación existe desde toda la vida. Cleopatra fue víctima de campañas de desinformación y de difamación, pero internet tiene unas potencialidades que son muchísimo más amplias, ¿no? Con este proyecto lo que queremos sigue en marcha, hoy es una línea de trabajo y lo que pretendemos es
que sobre todo que las personas tengan herramientas para afrontar este clima tan polarizado, tan árido y tan peligroso que se está cocinando en las redes sociales. Nosotros empezamos en 2016, entonces la situación era muy distinta. No se hablaba de desinformación, ahora es uno de los principales problemas que tenemos, que tiene la sociedad española. El otro día leía que en el informe PISA se veía que España, casi el 50% de los estudiantes de secundaria tienen problemas para diferenciar lo que es opinión y lo que es información, lo que son textos sesgados, lo que es información sesgada. Todo es un grave problema que se nos está cocinando. Hoy podemos decir que el discurso de odio y la desinformación en las redes sociales son mainstream. Y eso quiere decir que tenemos que conseguir que las herramientas para luchar contra el odio y la desinformación sean mainstream también. Lo que ha pasado desde que empezamos a trabajar de aquel 2016, que parece tan lejano hasta ahora, es que bueno, pues eso se ha generalizado dentro de los modelos comunicativos, dentro de lo que llamamos el paradigma de la comunicación, cómo nos comunicamos, cómo construimos nuestras opiniones y nuestras creencias. La desinformación y el discurso de odio están presentes en todas las personas. Y esto pasa por distintas cosas. Primero, hay un interés ideológico de determinados grupos, muy extremistas algunos y otros simplemente que ven la oportunidad de que pueden manipular a las personas y utilizar el discurso de odio para conseguir poder. El chivo expiatorio ha existido toda la vida, el método del chivo expiatorio, es decir, culpo a estos, poníais antes el ejemplo de nos quitan el trabajo, claro, esto es algo que utilizan, el mecanismo del chivo expiatorio lo utilizan muchísimo los políticos cuando se encuentran con un problema social que no saben solucionar o que no quieren solucionar, le echan la culpa a en realidad la responsabilidad está en otro lado, pero así despistamos, ¿no? Entonces lo que sabemos es que evidentemente hay grupos ideológicos y esto ha ido emergiendo también, en 2016 no pensábamos que iba a pasar lo que ha pasado con Vox y ahora lo tenemos, nos ha estallado en la cara. Estos grupos empezaron de una forma un poco civilina, se fueron apropiando de las redes, son muy hábiles utilizando las redes. Esto es algo que ya viene, bueno, lo ha hecho Trump en Estados Unidos, ganó unas elecciones gracias a propaganda manipulada en Facebook. Bolsonaro ganó unas elecciones con unas cadenas de WhatsApp que decían que su contrincante quería convertir a los niños en gays. En fin, el poder de las redes. Los grupos de ultraderecha y los grupos ultras han sido muy hábiles a la hora de manejar el poder de las redes antes que los activistas, casi, o que muchas organizaciones activistas y antes que otros grupos políticos. Normalmente estos discursos de odios y desinformaciones se cocinan en lugares un poco oscuros, pues en estos gabinetes de comunicación de grupos ideológicos que ponen mucho dinero porque pagan bots, granjas de bots, pagan a mercenarios que crean cuentas falsas en redes sociales, en fin, hay mucho dinero ahí puesto y luego también estos foros oscuros tipo 4chan, etcétera, donde bueno, surgen bulos que luego, ahí está el peligro, esto es como una especie de embudo que se va abriendo, ¿no? Esto luego salta de los lugares más oscuros de Internet a las redes sociales, de las redes sociales incluso a los medios de comunicación al discurso público y se retroalimenta. Esto irá pasando en los últimos años. Luego tenemos también cómo funciona el modelo de las redes sociales. El modelo de las redes sociales, ellos hacen negocio con nuestra permanencia. Cuanto más tiempo pasemos en Twitter, en Facebook, ellos tienen más tiempo para ponernos anuncios, que eso es lo que quieren, pasarnos anuncios. ¿Y cómo garantizan que estemos mucho tiempo? Pues visibilizando más los contenidos que generan más reacción. ¿Y qué contenidos generan más reacción? Pues los que son más emotivos, más extremos. Todos estos contenidos de odio que nos parecen qué indignante y vamos ahí a poner me cabrea, me indigna, pues lo que estamos consiguiendo con eso es que los vea más gente. Por lo tanto, el propio modelo de las redes sociales es una trampa, ese algoritmo, ¿no? que el sesgo que tiene, que va a priorizar, va a hacer que determinados contenidos que generan reacciones así muy emotivas, que normalmente así son los contenidos de odio, pues se visibilicen más. Y tenemos un problema, que es que el 99%, bueno, no sé si es un problema, es una realidad, el 99% del discurso de odio que vemos en las redes sociales y en las calles es el discurso de odio amparado por la libertad de expresión. La libertad de expresión es uno de los pilares de nuestras democracias y debe estar ahí, pero siempre está también en lucha con el derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad, el derecho al honor y todo esto, ¿no? Pero lo cierto es que todos esos contenidos
nos quitan el trabajo, vienen a por las ayudas, etcétera, que son contenidos muy peligrosos, esos contenidos que señalan a la infancia migrante, que generan unos climas sociales proclives a la discriminación y a la violencia incluso, están protegidos por la libertad de expresión y las plataformas no solo los permiten, sino que los incentivan. Con lo tanto, tenemos aquí un problema gordo, ¿no? Y ahora más. Ahora estamos en un momento de crisis de seguridad, como lo que pasó con el 11S, pero más gordo todavía, porque es global, todos tenemos miedo, es una inseguridad sanitaria y una crisis económica que se nos viene encima también muy gorda. Históricamente en España, las caídas del PIB han venido unidas a incremento de la intolerancia. Por lo tanto, con todos estos ingredientes, la ultraderecha y los movimientos ultra manejando las redes y poniéndole mucho dinero, el propio modelo de negocio de las redes sociales y la crisis que ya está aquí, que se nos avecina, podemos pensar que nos encontramos en un escenario peligroso. Por eso, esta idea que tenemos de que tenemos que hacer mainstream las herramientas para luchar contra el odio y la discriminación, porque es algo que va más allá de que insulten a una persona, de que insulten al colectivo, nos insultan a todos y erosiona la democracia, nos tiene que preocupar absolutamente a todos. Nosotros tenemos una certeza, la discriminación institucional, de la que también habló el compañero, más el discurso de odio, son la receta de la violencia. Solo tenemos que ver cómo se incrementan año tras año en España los delitos de odio, especialmente contra las personas extranjeras. Y si le sumamos personas extranjeras, diversidad religiosa, unas cuantas cosas más que están relacionadas, vemos que es brutal. Entonces, tenemos todos los ingredientes para que nuestra sociedad se siga polarizando, disgregando, que nuestra democracia se erosione, que nuestro derecho a la información esté cada vez más violado y realmente esto nos afecta a todos. Por lo tanto, nosotros desde nuestra humilde acción, a través de esta línea de Ciberrespect, nos hemos empeñado en hacer que la lucha contra el odio sea mainstream. Si hace unos años, por ejemplo, cuando empezó el correo electrónico, poníamos contraseñas estúpidas 1, 2, 3 y ahora ya todos sabemos y tenemos interiorizado en la cabeza que tú no puedes poner una contraseña 0000 ni 1, 2, 3, pues nosotros estamos empeñadas en que todas también nos grabemos en la cabeza qué puedo hacer cuando me encuentro con un discurso de odio en una red social, cómo puedo reaccionar, cómo puedo hacer para no maximizar el odio, que muchas veces queriendo responder por hacer lo que hacemos es lo contrario de lo que queremos y es contraproducente. Ahí está la visibilización que está haciendo los medios de comunicación con el discurso de la ultraderecha. En Estados Unidos lo hicieron con Trump, se equivocaron porque querían rebatirle y les estaban dando más visibilización, estaban hablando en su mismo marco. Entonces, tenemos que, nuestra misión es ayudar a la gente a saber qué hacer. Y esto lo estamos haciendo sobre todo pues, a través de capacitaciones y de crear herramientas. Y hoy os quiero hablar de una herramienta que hemos publicado hace pues, como 1 año y medio, que es la guía de intervención online para ciberactivistas. La podéis encontrar para descarga gratuita en nuestra página web ecosdosur.org/manual-ciberactivismo. Podéis descargar. Yo simplemente os quería comentar un poco en qué consiste. Bueno, es una obra colectiva. Nosotros en este proyecto colaboramos con un montón de organizaciones, con SOS Racisme, con el Institut de Drets Humans de Cataluña, United Explanations, hemos colaborado con Por Causa Alfanar y en este caso esta obra es una obra conjunta de Eduardo Bazaco, Ana Juanate y Ana Palacios, Laia Tarragona, John Lejardi y Lluís Torrent, los quiero mencionar porque tienen sus méritos y se trata de aportar métodos para, y estrategias para abordar el discurso de odio online. Primero, lo que proporcionamos en esta guía es un marco legal donde nos movemos hoy en Europa y en España en cuanto al delito de discurso de odio, qué tipo de delito, qué tipo de discurso de odio puede ser ilegal y qué tipo no, para saber cuándo podremos denunciar y qué tenemos que hacer cuando queremos anunciar, cómo identificar el discurso de odio y cómo valorar también la gravedad. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de pensar qué podemos hacer. Yo con lo que me encuentro, yo doy muchísima formación a gente, pues activistas, a profesionales, jóvenes, etcétera, y lo que más me preguntan es, me encuentro con este comentario, ¿qué puedo hacer? ¿No? Bueno, pues identificar la gravedad te ayuda a saber qué puedes hacer, si es que debes hacer algo, si es que no, hay veces que no merece la pena hacer nada, y sobre todo, pues eso, diferentes estrategias de acción desde el ciberactivismo. Nosotros empezamos a trabajar sobre todo con las contranarrativas que
que son un poco pues, las estrategias de respuesta, ¿no? Ese desmontaje de los bulos, el que respondo cuando me dicen que la mayoría de las denuncias por violencia de género en España son falsas o que los agresores son inmigrantes, cómo contesto con datos, cómo desmonto el bulo, eso es lo que llamamos contranarrativa. Ahora estamos en un momento un poco más evolucionado. Nos hemos dado cuenta que a veces la contranarrativa puede ser contraproducente, porque nos puede llevar a repetir los marcos de los ultra, ¿no? Yo no tengo por qué estar relacionando en una misma frase inmigración y delincuencia, ni para responder, porque eso despierta en la gente la idea de que inmigración está relacionada con delincuencia. No debería usar ese marco ni para negarlo. No, los inmigrantes no son delincuentes, vienen a trabajar. No debería utilizar ese marco. Por eso ahora apostamos mucho por las narrativas alternativas, que es construir nuestras propias historias frente a las narrativas discriminatorias, hablar de lo que verdaderamente nos importa y construir historias distintas sin mencionar sobre las migraciones, sobre la diversidad de la sociedad española, sobre cómo se vive en nuestros barrios en vecindad, etcétera, sin mencionar los marcos de los ultras, ¿no? Los grupos emisores de odio conocen y emplean con mucho éxito las armas de comunicación política más efectivas. Y ellos las manejan y nosotros deberíamos aprender a manejarlas también. Su principio es intoxicar el debate. Lanzar globos sonda lo más brutos posibles. Hablabais antes del caso de Luna. El caso de Luna fue paradigmático, ¿no? O sea, como de pronto una mujer que se autodenomina periodista lanza un mensaje sexualizando además y muy brutal, incluso denigrando, porque luego lanzó más llamando a Luna la pechotes y poniendo la cuenta de Twitter, ¿no? Y esto fue lo que lanzó a todos los trolls seguidores. Cristina Seguí lanzó a todos sus trolls contra Luna precisamente, ¿no? Entonces, era un comentario completamente absurdo, que este hombre estaba aprovechando los turgentes pechos de Luna. Era absurdo, pero lo que pretendía ella lo consiguió, intoxicar el debate. Menos mal que en este caso hubo una respuesta social importante y esto, bueno, pues siempre es satisfactorio, ¿no? El principio de esta gente es ese, intoxicar el debate con burradas, globos sonda y obligarnos a nosotros a hablar de sus temas. Cuando Vox habla de que hay que recuperar el debate sobre llevar armas por la calle, no es que lo piensen, lo que quieren es que venga, vamos a hablar de lo suyo. Cuando dicen que las 13 rosas eran violadoras, es que nos llevan a todos. Cuando dicen que los menas cobran 5.000 euros al mes, allá vamos todos a contestarles. Entonces nos están marcando los marcos del debate y esto no puede ser. Es una trampa. Debemos recuperar el control del lenguaje, debemos recuperar el control de los temas que le interesan a la gente, utilizando sus armas de comunicación política, porque son muy poderosas y no las han inventado ellos, pero nunca utilizando sus ideas. Y esto es en lo que estamos ahora implicadas desde Ecos do Sur. Y también me gustaría comentaros que la semana que viene empezamos precisamente un curso que se llama Cibernarradores y que se trata de trabajar las nuevas narrativas en torno a la sociedad diversa, en torno a las migraciones, en torno a temas de diversidad, orientación sexual, etcétera. Y que, bueno, si os apetece estáis invitados todos a participar. Será un curso online y durante todo un mes, en 2 sesiones semanales, pues trabajaremos de forma muy práctica cómo construir narrativas alternativas y cómo a través de esas narrativas construir campañas, acciones de sensibilización, acciones de educación que nos vuelvan a reunir, que nos unan en torno al bien común y a las relaciones de vecindad, que es lo que realmente nos importa a las personas. Así que nada, si os interesa, ecosdosur.org/cibernarradores. Y por mi parte, pues nada más, esperando vuestras preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Natalia. Y bueno, ahora abriremos la ronda de preguntas. Como deseen, si quieren levantar la manito y abrir el micrófono por orden de peticiones, si no, también pueden lanzarlas por el chat. Eso es decisión de cada uno de los que están escuchando, de cada una de las personas que están escuchando. Entonces, como deseen, sí. Y ya vamos, pues eso, anotando a las personas que quieran lanzar sus preguntas o que quieran lanzarlos ellos directamente, vamos, que si quieren lanzarlas directamente, pues eso, levantar la mano, abrir el micro o si no, volcarlas por el chat. Karen, yo quiero hacer una pregunta. Bueno,
Primero, de verdad, agradecer, Natalia, y a Guillermo y al compañero Ani también. O sea, pero también nos llama la atención en el caso de las mujeres migrantes, principalmente, cuando hablamos de esas violencias institucionales, está cómo tenemos que trabajar desde también las organizaciones, el tema de las denuncias, cómo se va, una denuncia segura, una denuncia de cualquier cosa. Porque muchas veces, igual como se está haciendo y se está haciendo en Ecos do Sur, que es preparando para la contra y la respuesta a la que tenemos que debemos de trabajar también cómo se prepara, cómo preparamos a los migrantes y a las migrantes frente a la denuncia segura. Porque muchas veces se carece de esas herramientas, entonces llegas a una comisaría y claro, llegas en situación irregular, llegas a denunciar algo y no tienes las herramientas necesarias y sales en peores condiciones levantándote una orden de expulsión o una multa o algo. Entonces yo creo que también debería de ser de pensar, uno, la denuncia segura y luego como mujeres, como hombres y mujeres migrantes, iniciar también un proceso de cómo cambiar el discurso. O sea, sí es bien cierto, lo que se vende y lo que ha vendido Europa y lo que siempre se vende es cómo la criminalizamos la migración, cómo la criminalizamos, y esto se ha visto muchísimo, pero cómo deconstruimos ese discurso y empezar a ver lo que decía Guillermo, cuántos migrantes, las capacidades, los talentos que se tiene de la migración. Nosotras siempre hemos sido críticas, inclusive aquí en Valencia, porque decíamos, las mujeres migrantes solamente nos relacionan con la limpieza, ¿no? Pero hay muchísimas mujeres migrantes que aunque estén haciendo ese trabajo, tienen una cantidad de capacidades. No encontramos a una mujer migrante en ninguna institución oficial. Las encontramos barriendo, limpiando. Entonces, cómo esas desigualdades también tienen en las mismas mujeres y en los mismos hombres migrantes, también hacen mucho daño, hacen muchísimo daño en el tema de la autoestima. O sea, hasta dónde nos ha llevado, y es la misma sociedad, una sociedad general racista, una sociedad que no pone en valor al ser humano y no lo pone en el centro, pone las condiciones y pone precisamente lo que conviene. Natalia decía algo muy real. ¿Qué conviene vender? ¿Qué nos conviene ahora? ¿Por qué la mirada no era cuando decía Nadie? No. ¿Por qué se habló? A mí cuando yo escuché el comentario de la periodista, nos han invadido. Yo decía, pero esta mujer, ¿quién le dio ese título? Pero atrás de esa invasión hay un discurso y una cantidad de cosas que también, o sea, no es la expresión de ella, es el sistema que está ahí atrás haciendo todo el daño. Entonces, de verdad, o sea, han sido como esas tres miradas y esas tres visiones que nos van a permitir, nos han permitido aclararnos y aquí tenemos que hacer alianzas. Alianzas es la única salida para poder cambiar y poder trabajar inclusive desde los mismos inicios, desde los pequeños, desde unas políticas públicas que ayuden también, porque muchísimos niños migrantes también pueden abandonar la escuela porque se sienten también, no se sienten cómodos con la escuela. O sea, es que el racismo, la xenofobia, la islamofobia y toda esta cantidad de condicionantes son los que definen la vida de cualquier ser humano, para bien o para mal. Yo sí puedo comentar una cosa muy al hilo. Una cosa está clara. Estamos en un país que en estos momentos la economía, bueno, ha habido una gran destrucción económica y vamos a necesitar los talentos de todos para reconstruir este país, de todos. Y claro, esto no va a suceder si no se transforman los imaginarios, porque no se va a permitir socialmente. O sea, es necesario que se abra un debate sobre la regularización.
¿Qué pasa? Pusisteis antes el ejemplo de Portugal, Italia, montones de países que están con este debate, que lo han hecho y demás. Aquí no se puede ni plantear, porque enseguida sale cada vez más radicalidad, ¿no? Está como en este momento de tanta crispación y tanta polarización. De ahí la importancia de trabajar sobre el discurso. Tenemos, obviamente, hay muchos frentes en los que trabajar. Hay que trabajar contra la discriminación institucional, pero es que el discurso y su poder para crear imaginarios, opiniones, etcétera, si no cambiamos esos imaginarios o si permitimos que cada vez más personas se vayan arrastradas hacia el odio, no se va a permitir que los talentos de las personas migrantes puedan participar en la construcción de este país. Y ya no solo que sean indispensables, es que todo el mundo tiene que tener derecho a participar en la reconstrucción del país en el que vive. Y con esto uno con otra cosa. Uno de los problemas que tenemos las entidades y los activistas a la hora de comunicar es que no nos hemos dado cuenta de que el discurso de derechos ya no funciona. Os hablaba antes de que el paradigma de la comunicación ha cambiado. La gente después de 11S, crisis económica de 2008, crisis que duró lo que duró y todo lo que pasó después, crisis sanitaria, ahora otra nueva crisis económica. Es como una serie de pum, 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 de noqueos constantes uno tras otro y ya el discurso de derechos ya no cala. En los años 90 íbamos a las ONGs hablando de que los derechos humanos, de que la igualdad es un derecho y eso la gente la movía. Hoy, la mayoría, estamos hablando no de las personas que ya nos siguen, que esa gente la tenemos ya ganada para nuestra causa, sino a las que queremos convencer, digamos, que son las que están en el medio, porque a los radicales ya no los convencemos. A esos que están ahí en el medio, si les hablamos de derechos y de derechos humanos y de la igualdad, que son causas, por supuesto, que tenemos que defender hasta el final y que son muy nobles, no les vamos a atraer, todo lo contrario, van a desconectar. Y en un momento tan complicado como este, van a pensar, probablemente, mis derechos están por encima de los demás. ¿Y cómo atraemos entonces a estas personas? Bueno, pues tenemos que hablar en otros términos, efectivamente. Tenemos que dejar los códigos partidistas y tenemos que hablar, pues eso, de cosas del bien común, de las relaciones de vecindad. Tenemos que romper el nosotros ellos. ¿Cómo que los inmigrantes? Si es que es tu vecino, son nuestros vecinos, somos todos vecinos o integrantes de esta comunidad. Y eso implica pues un cambio dentro de las organizaciones que también cuesta. A nosotros nos ha costado y nos está costando mucho despojarnos de determinadas cosas discursivas. Y ya no te digo a los medios de comunicación que vienen arrastrando todo esto del asalto masivo, de la invasión, de no sé qué, lo llevan arrastrando y sobre todo porque están en un momento en el que también la sensacionalización del discurso les funciona. Están en crisis también con todo el tema de Internet, entonces cada vez tiran más al tema al lenguaje más emotivo y sensacionalista porque les cala para atraer audiencia. Entonces, es complicado, yo creo que también eso, sí tenemos que transformar la forma en que comunicamos y abrir líneas de contacto con periodistas concretos, más que con medios de comunicación, que va a ser complicado que cambiemos líneas editoriales, pero periodistas concretos sí que se pueden abrir diálogos. Bueno, no sé si puedo tomar la palabra. Genial, muchísimas gracias. Simplemente, bueno, quería puntualizar un par de cosas que ha comentado la compañera en tema de la comunicación, que desde luego que me encanta, me gusta demasiado y sobre todo mucho más aprender, ¿no? De cómo desmontar esos discursos a nivel en las redes sociales, ¿no? Y sobre todo, bueno, en las redes sociales vía internet. Has comentado una cosa, compañera, has dicho que, bueno, que el discurso de los derechos ya no funciona. Y claro, cuando has comentado esto, me ha levantado la cabeza, se me ha venido a la cabeza, digo, los discursos de los derechos de quiénes. Porque, por ejemplo, cuando de hecho en 2000, bueno, el año pasado, incluso este año, el tema del teletrabajo han tenido mucha más prisa de regular el tema del teletrabajo a regularizar a personas migrantes. Se ha hecho mucho más deprisa el tema, que aunque ya viene arrastrándose un par de años, el derecho de los trabajadores, bueno, de los pseudo trabajadores de los riders, que ya hay una ley de los riders, ¿no? que regula a los trabajadores de los riders. A lo que voy, que claro, cuando hablamos de nuestros derechos, por ejemplo, las compañeras, las hermanas de las trabajadoras del hogar llevan muchos años lastrando y arrastrando uno de los derechos muy fundamentales que cualquier trabajador debería de tener y muchos tienen, que es el hecho de que una vez que finalices tu trabajo o lo que sea, puedas cobrar
el paro, ¿no? Y de hecho, la semana lo pueden decir aquí, ¿no? Las compañeras lo pueden decir aquí, que no tienen esta, y llevan muchos años detrás del Ministerio del Trabajo y detrás del gobierno para que se cumpla este derecho. Por eso se me ha venido esta pregunta, ¿no? Que el discurso del derecho, ¿hacia quién no funciona? Porque si es hacia nosotros que no funciona, desde luego que somos los primeros que sabemos que hacia nosotras y hacia nosotros no funciona, y por eso muchísimas organizaciones, asociaciones están, pues eso, ¿no? Tejiendo redes para seguir. Entiendo la postura, he entendido el tema de la comunicación en el sentido de que, bueno, que no funciona, pero lo he entendido, pero quiero que se entienda de que nosotros, y he puesto 2 ejemplos muy cercanos, que vamos pidiendo el tema de la regularización muchísimo tiempo, que el tema de la regularización no ha comenzado el año pasado. Llevamos muchos años hablando de ello, pero han tenido mucha más prisa por el tema del teletrabajo, que lo aplaudo, y otras leyes, desde luego que también lo aplaudo. Por favor, que no se me malinterprete. Todo lo que sea por los trabajadores y que sea bien para los trabajadores lo aplaudo, ¿no? Pero creo que es lo que he dicho al principio, una de las cosas que he dicho al principio, ¿no? Que siempre que hablamos de nuestros derechos de las personas migrantes, es como que ahora no, ya ahora no es el momento, hay cosas más importantes. Ahora no es el momento, hay cosas más importantes, ¿no? Y también, y ya finalizo, una cosa que también he puntualizado aquí, que he apuntado aquí, que comentaba, a lo mejor lo he dicho mal, ¿eh? Lucy Polo, puede ser, hermana, ¿vale? Lo he dicho bien. Has comentado una cosa que también se me ha venido a la cabeza, que es que es sobre que se ha normalizado y digamos que el tema de la criminalización de la migración. Y se me ha venido la pregunta de, claro, la criminalización de la migración, ¿por qué vía? Porque por la vía aérea, no sé, es por la vía marítima, ¿no? Que es donde se pone el foco de atención, cuando por la vía aérea hay cientos de personas que pasan por ahí, vienen, trabajan, están aquí, pero el foco de atención de como en lo maligno es por las vías marítimas, ¿no? Y luego también comentaste algo que siempre es una de las cosas que suelo comentar, y con eso finalizo, que el tema de que, bueno, la extrema derecha y la derecha extrema, que utilizan muchísimo nos vienen a invadir, ¿no? Y siempre suelo decir que, bueno, que si hablamos en contexto colonial, en el contexto colonial, yo siempre suelo comentar que los invasores están preocupados por los invadidos, que por los invadidos que pisen sus tierras, ¿no? Que a ellos les preocupa que los invadidos pisen las tierras de los invasores. Entonces es como un poquito perplejo, un poquito surrealista eso. Y por mi parte nada más que añadir, y la importancia también, finalizo, perdonadme, la importancia de seguir luchando, de seguir avanzando, y desde luego que si luchamos en un sistema que yo suelo tachar pseudo-democrático, si luchamos, no luchamos porque nos apetezca luchar o porque nos aburramos, ¿no? Al igual que los hermanos no están ejerciendo la manta porque no quieran trabajar en una empresa y no quieran cotizar, ¿no? Sino porque la ley de extranjería les obliga a estar en la manta, sol y lluvia, invierno y verano, a ejercer la manta, ¿no? Nosotros estamos luchando no por un capricho. Desde luego que es una lástima que el discurso de los derechos ya no funcione cuando son ellos, Europa, cuando están exigiendo derecho en otros países. En este caso España está exigiendo derecho hacia otros países, cuando en su propia casa la población migrante tenemos que salir a la calle a pedir y exigir unos derechos que ya comento que no es un capricho, no es un capricho, y bueno, que es una lástima que en el siglo XXI tengamos que tener este doble trabajo, ¿no? Defendernos por los discursos del racismo social, defendernos y atravesar trabas del discurso institucional. Y creo que desde luego una de las pocas cosas que se habla muchísimo en esto, y ya finalizo, es las consecuencias psicológicas que atravesamos con esto, ¿no? Eso casi nunca se toca. Estamos constantemente intentando ver cómo nos defendemos con ambos,
con ambos discursos, con ambas situaciones, la social y la institucional, pues al final el resultado psicológico de una persona, ¿no? Ya sea conmigo mismo, que a los 9 años cuando vine aquí a España, que tuve que escuchar, bueno, es que tu madre viene aquí a robarnos el trabajo, vete a tu puto país, puto negro, no sé qué tal, lo otro, con apenas 9 años. 9 años. Y hace bastante tiempo, siglo XXI, seguimos escuchando esto, tanto de la gente, tanto de los menores, que estamos en un país que se habla de derecho y se está criminalizando, por Dios, en siglo XXI a unos menores. A unos menores. No me quiero imaginar si la policía golpea a un menor inglés o a un menor francés. Aquí se estaría una cuestión diplomática. Porque estamos viendo a la policía perseguir, salir corriendo hacia unos menores. Estamos viendo a un político de las instituciones que baja a Ceuta a criminalizar a unos niños. Literalmente a unos niños. ¿Y dónde está el derecho de la protección del menor? ¿Dónde está? Y bueno, y finalizo porque si no perdonadme. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto escuchar tus reflexiones. No sé si hay más preguntas, reflexiones, dudas. Yo sí quería comentar algo corto al hilo de lo que estamos hablando de los discursos del odio, que creo que es que también tanto las organizaciones como las personas activistas, como los movimientos sociales, tenemos que poner los pies sobre la tierra y comenzar a hablar un lenguaje bastante más sencillo, que entienda que nuestra abuela, que entienda la limpiadora, que entienda el de la frutería, que entienda, porque yo cada vez estoy más cansada de nuestros círculos, cada vez más academicistas, cada vez más elitistas, donde nos cerramos y solo nosotros mismos entendemos nuestro discurso, nuestras palabras rebuscadas y nuestro lenguaje súper requetechachi, que solo 4 gatos lo entendemos, pero cuando vamos y hablamos con la persona, con nuestro vecino y nuestra vecina, no saben ni siquiera lo que les estamos diciendo. Y por más que se intenta decir, tenemos que bajar a la calle, tenemos que hablar con todas las personas, con nuestros vecinos, para que nuestro discurso cale, tiene que ser un discurso sencillo, porque eso es lo que está haciendo la extrema derecha. La extrema derecha no va con un discurso, el cis heteropatriarcado, hegemónico, no, la extrema derecha va con, vienen los inmigrantes y te quitan tu trabajo, punto. Es un discurso sencillo, cala, lo entiende todo Dios. Creo que es una asignatura pendiente por parte de los movimientos sociales de la izquierda española, que es muy elitista también y muy academicista. Por eso es que al final no termina llegando a la clase trabajadora como debería. Es una asignatura pendiente poner los pies sobre la tierra y utilizar un lenguaje sencillo que cale y que entienda todo el mundo, porque con nuestros lenguajes y nuestras palabras rebuscadas no llegamos a nadie más que a nuestro propio círculo cerrado y seguimos sin llegar a la mayoría de la población, que es la que nos interesa llegar. Entonces yo creo que también una forma de combatir este discurso es bajar a la calle, escuchar, sobre todo escuchar al de la panadería. ¿Por qué le cala el discurso de Vox? ¿Cuál es el motivo por qué le cala? Rebatirlo con palabras que él entienda. O sea, no tenemos que ir a la academia ni citar al pensador, no, sencillo. O sea, y también pues interpelando a los sentimientos, porque somos seres humanos y se interpela mucho a eso por parte de la extrema. O sea, ellos saben muy bien cómo llegar a las personas, cómo llegar a todo el mundo. Pero nosotros no lo estamos haciendo. Entonces es una reflexión que quiero compartir porque siempre lo suelo sacar porque me da mucha rabia ver cómo seguimos repitiendo los mismos patrones y no llegamos a la mayoría de las personas. Siempre se queda esto en los mismos círculos cerrados y no avanzamos, ¿no? Era solo una reflexión que dejo y que, bueno, se puede debatir también, si hay personas que piensan y opinan diferente. Opino exactamente lo mismo. Y finalizo simplemente decir eso. Opino exactamente lo mismo y también llevo apelando a esto. De ahí, cuando me has presentado, Guillermo, racismo a pie de calle y no tanto a pie de las universidades, que también el racismo está ahí, ¿no? Pero a pie de calle. Y es que eso es algo que también vengo comentando a la gente más cercana, a mi gente más cercana. Baja este discurso
y que se entienda, ¿no? Y qué fantástico que tengamos aquí a una persona de comunicación, ¿no? Que nos escuche en el sentido de que realmente tenemos que bajar este discurso muy academicista, como bien comentabas, ¿no, Karen? Y eso es algo que evidentemente, y luego cuando vamos a una manifestación, nos sorprende por qué somos 200 o por qué somos 1000, cuando en el Estado español somos muchísimas más personas, pues básicamente porque el discurso no baja a la calle. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, quería añadir algo también a lo que acaba de decir Karen. Lo que veo es que hay que trabajar en algún tipo de plataforma potente, realmente, porque hasta ahora es como si teníamos una crisis de credibilidad y una crisis de creación de conciencia de la sociedad. Yo creo que necesitamos crear un organismo independiente para poder subsanar esta situación. Yo lo que pienso y creo es que los medios de comunicación tienen un poder, tienen una autoridad y tienen un alcance. Que también si podríamos incidir en ese sentido, se puede hacer cosas, porque los medios de comunicación son un agente de transformación de la socialización. Y si dejamos este lado, sí que el discurso puede calar, pero siempre y cuando hagamos el discurso de puerta a puerta, ahí sí que podemos alcanzar algo, pero si no lo hacemos es que algo sigue fallando. Yo sigo pensando que creando una plataforma potente se puede ganar bastante en esto. Se puede incluso acercarse hacia el sistema que a lo mejor esta vez nos podría escuchar, porque hasta ahora el sistema no nos escucha, como decía Guillermo. Está gobernando los socialistas, pero también hay que pensar, la derecha y la ultraderecha tienen bastante poder y a veces es como si la izquierda tenía la mano un poco limitada para poder llegar hasta donde hay que llegar. Es un hecho que he podido constatar, porque cada vez cuando hay que dar el paso, la izquierda frena un poco, no da el paso adecuado. Da un paso, pero con otro paso hacia atrás. Y esto preocupa. Pero cuando cuando la derecha está en el poder, sí que da el paso. Podemos ver, hoy en día los inmigrantes, para tener la nacionalidad, por ejemplo, el famoso concurso que se pasa. ¿Cuántos españoles saben responder a todas esas preguntas que se hace para pasar el concurso y poder tener acceso a la nacionalidad? Hay muy pocos. Entonces, claro, con esta misma barra de 3 y nos damos cuenta que realmente es un negocio lo de la inmigración. Entonces, si no podemos tener un punto de encuentro donde podemos alcanzar todos los niveles sociales, difícilmente podemos decir lo que queremos. Difícilmente nos van a escuchar. Hace falta absolutamente, incluso si hay una posibilidad de, no sé yo, buscar un medio de comunicación que quizás nos pueda escuchar y por ahí hacer programa que permite transmitir los pensamientos, lo que queremos, sería lo suyo. E incluso en las escuelas, como lo decía antes en mi intervención, yo creo que la escuela, los críos, los descendientes que tenemos, es la generación de futuro. Si no están bien preparados, pues esto va a seguir, no van a saber de qué se trata. En cambio, si desde la base pueden estar estudiando, pero guardando su propia identidad, porque hay programa, quizás, hay programa ¿cómo se dice? En fin, hay programa no sé cómo decirlo, la palabra me escapa, jolines. O sea, un programa programa de diversidad, ahí está. Puede haber un programa de diversidad social que en los institutos se puede compartir. A lo mejor puede que no sea una asignatura, pero por lo menos en tiempos libres, para que el niño marroquí
el niño africano de Sudáfrica o de donde sea, que está allí con su compañero, que sepa de dónde viene y que lo considere como tal. Pero claro, si vamos a clase, si los niños van a clase, aprenden lo mismo y cuando regresen a su casa, mañana se encuentran por la calle, ya son grandes y no saben realmente quiénes son, es un problema. Es un problema, eso habría que verlo. Los periodistas, cuando quieren transmitir informaciones, no sabemos cuántos periodistas han ido a Marruecos, por ejemplo, a hacer entrevistas ahí a los inmigrantes que quieren cruzar para saber exactamente por qué quieren venir absolutamente a Europa, por qué quieren cruzar, por qué quieren arriesgar su vida para llegar aquí a Europa. Los periodistas no van allí, pero se quedan cuando cruzan, entonces ya hablan de los inmigrantes. Pero ¿por qué vienen? Es que eso es muy grande, es muy profundo este problema. Y yo creo que deberíamos de buscar una posibilidad, yo voy a insistir, una buena plataforma bien potente será lo suyo. Pero claro, ahí ya hace falta un consenso, hace falta consenso a muchas cosas y que el discurso cale en todas partes. Es lo que podría aportar como otra reflexión en cuanto decía Guillermo y Karen en ese momento. Bueno, no sé si hay más personas que quieran comentar, porque si no ya podemos ir cerrando. Creo que he visto en el chat que dice que Ingrid quiere participar. Sí. A ver, me ha parecido muy interesante todo esta intercambio de opiniones y de situaciones. Yo veo una situación y es, al ir a pie de calle con los inmigrantes, de todas maneras hay miedo. Obviamente hay un tratamiento discriminatorio muy fuerte, pero y si se les pregunta que yo mejor me callo, yo no digo nada, yo dejo que pasen porque al menos aquí estoy vendiendo mis verduras. Eso yo lo he podido apreciar. Vivo en un pueblo y hay una tienda de unos... una persona es de... Ay, Dios. Vale, se me escapa el nombre del país. No, el otro, no Marruecos. Bueno, en fin, es un país que está desestructurado en este momento y han tenido que emigrar y aquí han llegado muchas... un pakistaní. Y él habla pues de la discriminación sistemática y que cómo pues ha perdido todo lo que tenía en su país por la situación política y cómo ha tenido que llegar aquí. Y pues él es una persona que trabaja, abre su local a las 6 de la mañana y cierra a las 11 de la noche, porque a esa hora está vendiendo pan y hay gente que compra pan. Y hay personas del pueblo como tal lo insultan, le dicen que cómo así, que por qué está trabajando hasta las 11 de la noche. Y yo le preguntaba, pero ¿por qué dejas que te traten así? Dice, no, porque si digo algo, me pueden cerrar mi negocio. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ese tipo de discriminación que hay y el temor que hay de las personas que han podido insertarse de una u otra forma dentro del tejido social o semieconómico para poder subsistir. Quería hacer esa observación también. Aquí llegan, se habla que se le otorga la nacionalidad a una persona si hace una inversión de 160.000 euros. ¿Y cómo así? Personas que llevan trabajando muchos años y todos les ponen todas las trabas, deben esperar 10 años para obtener la nacionalidad. Hay demasiadas, hay sí, como decía el compañero, hay muchos derechos que son derechos para unos, pero no para todos.
Esa es mi conclusión. Gracias. Vale, pues si no hay nadie más, yo creo que ya podemos ir cerrando este espacio de reflexión y de aportación. No sé si alguno de los ponentes quiere dar unas últimas palabras de reflexión o comentar algo que se les haya quedado y que nos tengan ganas de compartirlo. Y si no, pues nada, cerramos el espacio. Y nada, agradecimientos a todas las personas que han asistido, que nos han escuchado, que han permanecido, que han podido permanecer solamente un rato, pero muchas gracias y muchas gracias a Por Ti Mujer por haber organizado este seminario de reflexión y debate tan importante, sobre todo por los tiempos que corren, y este debate tan necesario. No sé si hay alguien que quiera aportar una última reflexión. Sí, de parte de la entidad, muchas gracias a Nadi, muchas gracias a Guillermo, muchas gracias a Natalia, a Ecososur, y gracias a ti, Karen, hoy día de tu cumpleaños también, porque está de cumpleaños, y enviarte un abrazo grande de parte de nuestra organización. Bueno, gracias compañeros por compartir todo esto. Esperamos que no sea el único momento en que nos veamos. Nuestra organización está precisamente en todo momento reivindicando los derechos de las personas migrantes, y en el caso nuestro, que trabajamos en la ciudad de Valencia con las mujeres migrantes, pero aquí están las puertas abiertas. Y bueno, gracias Guillermo y gracias a todos. Vale. Sí, gracias. Concluiré diciendo solamente una última reflexión. Diré que, que no existe la diversión en la sociedad española, ni siquiera en los medios de comunicación. No es solo lo que se cuenta, sino cómo se lo cuenta. Buenas noches. Gracias. Bueno, nada, yo daros las gracias también, felicidades Karen, y gracias, he aprendido un montón y he pasado una tarde estupenda. Hasta la próxima. Muchísimas gracias también. Felicidades, feliz cumpleaños, Karen. Muchas gracias a todas y a todos. Y nada, y a seguir reflexionando y pensando y tejiendo redes, tejiendo estrategias. Y desde luego que, bueno, vamos a tumbar este discurso y a mejorar evidentemente la vida de todas y de todos. Y de todes también. Muchísimas gracias.